¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días. Aquí saludándolos a ustedes con mucho placer. Saludo a todo tu auditorio. Desde acá, desde Cancún, México. Te saludo y te mando un abrazo. Qué lindo. Bueno, acá ven, ¿Cómo ha yo cambiado? ¿Cómo ha todo. cambiado? No lo reconocía, digo, pero espérate, él es Jorge. Ahora te ubico, digo, un momento. ¿Cómo has cambiado, querido? ¿Cómo has cambiado? Estamos todos, oye, como el buen vino, ¿no? Todos cambiamos. Tú también, Augusto, con el No, cambio de look sin barba. sí, no todo. Jorge está mucho mejor que yo, pero bueno. Ambos os habéis quitado la barba. Ambos os habéis quitado la barba. Sí, de vez en cuando. Estimado Ben, Claro, rejuvenecer ayuda un poco. Jorge, bienvenido. Gracias por estos minutos, como siempre. Un placer tenerte. gracias. Bueno, hoy vamos a hablar sobre un tema, podemos decir así, que está en auge, que es la accesibilidad dentro del deporte y el turismo. Lo que está en auge es el deporte y el turismo. Lo que vamos a hablar es la accesibilidad. Y me gustaría que arranquemos por eso, mi querido Jorge. Gracias, mi estimado Ben. Te mando un abrazo, amigo. Gracias por el elogio. La barba a veces hace milagros, ¿verdad? ¿Verdad? Lo que es la barba, pero también lo que es no tener la barba, ¿no? Claro. ¿Cómo cambia uno? Yo no te había reconocido, Jorge, pero gracias, de verdad, gracias por Gracias. tomártelo con alegría y con humor. Bueno, cuéntanos, ahí a la pregunta de Augusto. Gracias. Pues bueno, a nivel mundial hemos sido muy gratamente sorprendidos por los deportes adaptados. Desde los años 70, 60 más bien, empezó todo un movimiento mundial de cómo hacer esta incorporación oficial a la actividad deportiva a nivel mundial de las personas con discapacidad. Y el gran reto era cómo clasificar a las personas para poder tener una igualdad y una competencia justa. Entonces, de ahí obviamente nos tardamos un buen tiempo en hacer este ajuste, pero yo creo que ya llevamos varias décadas teniendo una justa deportiva muy interesante, inclusive a nivel olímpico, ¿no? Que son los famosos paralímpicos, que se estipularon después de las Olimpiadas promedio. Posteriormente siguen las Olimpiadas para las personas con discapacidad, y esta siempre nos ha llenado de satisfacción. Seguramente todos estarán de acuerdo conmigo que las personas con discapacidad tienen pues un enfoque muy interesante hacia el deporte, y yo creo que hemos logrado buenos resultados a nivel internacional con este tema, y hemos llevado al segmento, ¿no?, de personas con discapacidad a tener otras expectativas de vida, y entre ellas la parte deportiva. Bueno, claramente el deporte es algo que suma y mucho a las personas que con algún tipo de incapacidad. Ahora, cuando hablamos de accesibilidad, me gustaría saber en estos momentos si el balance es positivo y si ha cambiado de verdad la mentalidad de la gente, más allá del turismo, cuando nos enfocamos en el deporte, ¿no? El balance es positivo. Yo he seguido muy de cerca este tema, y te puedo decir que los gobiernos han trabajado de una manera muy interesante con los grupos de atletas paralímpicos, y el enfoque y el resultado, y esto trae como consecuencia un nivel de motivación, un nivel de energía hacia las personas que a lo mejor no lo habían considerado como una opción de vida, y esto pues ha generado muy buen resultado. Yo veo que aquí, por ejemplo, en la ciudad hay grupos que hacen efectivamente básquetbol, hacen natación, hacen nado, hacen remo, hacen box. Es impresionante lo que les puede cambiar la vida el deporte adaptado. Hay algunos deportes que son específicamente hechos y construidos, diseñados para personas con discapacidad, como el famoso goalball, que es un deporte que no se practica en personas promedio y solamente es para personas con discapacidad visual. Y tenemos los deportes adaptados, como el caso del tiro con arco, el tema de golf, el tema de básquetbol, tenis, que son deportes que los hacen las personas promedio y se han adaptado a personas con discapacidad. También algo que hay que mencionar es que la tecnología, tanto en las prótesis como en la adaptación del cuerpo para poder seguir el deporte a este nivel de exigencia, porque recordemos que pueden estar entrenando 3, 4, 5 horas diarias, pues evidentemente si no tienes una buena prótesis, pues eso te puede dañar tu cuerpo o tu espalda.
y la tecnología con las sillas de ruedas. Es impresionante lo que hemos avanzado. Yo creo que estamos en un buen momento para disfrutar el deporte adaptado, y qué mejor ver los Paralímpicos y ver el placer que es que una persona con discapacidad sea campeona en una disciplina deportiva. Yo lo que me quedo anonadado es que México, ya que nos hablabas de gobiernos, México es, y no lo digo yo, lo dicen las estadísticas, es un ejemplo para otros países del mundo, porque yo no he visto un país como México donde se destina ese 4% como corresponde en políticas de inclusión, en que las personas vivan sin barreras, en que todo se pueda desarrollar. Yo creo que más que contentos, ustedes desde México, que son un ejemplo para el mundo y que otros gobiernos deberían de alguna forma, deberían de tomar ejemplo de ustedes, que han conseguido que el Estado de México entienda que verdaderamente ya está bien la broma de que en el siglo XXI una persona tenga que tener algún tipo de barrera, y más deportivamente. Yo creo que mucho orgullo el que sienten ustedes desde México. Eso lo he aprendido yo con ustedes. Estamos muy contentos. Y eso es una gran moraleja para los deportistas promedio, porque si traemos 20 medallas promedio, traemos 50 medallas paralímpicas, ¿no? Entonces es increíble el avance que hemos tenido, y México peculiarmente ha tenido buen avance con los paralímpicos, personas con discapacidad yendo a justas deportivas a nivel olímpico. Eso ha sido una gran sorpresa y un gran orgullo. Ahora, Augusto, la pregunta sería ¿por qué la gente, por qué los otros países, viendo que son unas estadísticas reales y que así se ha presentado en todas las ferias de turismo mundial, Augusto, por qué los otros países no entienden y no toman ejemplo de México? Para mí, aunque duela y sea fuerte, me hago cargo de lo que voy a decir, porque no es prioridad, no lo priorizan. Porque al ser prioridad, seguramente estudias más el tema, buscas algún tipo de soluciones y empezar a activar, que es lo que deberían hacer. No sé cómo lo ve Jorge, pero para mí pasa por una cuestión claramente de no priorizar lo que debería ser una prioridad. Sí, es correcto. Yo creo que cada país tiene diferentes niveles de prioridades. Evidentemente Estados Unidos ha trabajado muchísimo en este tema, muchos países de Europa, y afortunadamente para nosotros México ha hecho una buena labor. Yo creo que hay muchas áreas de oportunidad, todavía hay mucho que hacer, pero vamos bien. Ahora, algo interesante es que el gremio de las personas con discapacidad se vuelven muy internacionales y muy poco egoístas. Yo creo que son personas que comparten mucho. Yo he visto equipos paralímpicos que se van a entrenar a Colombia y hacen este intercambio de resultados a España. Han estado en Brasil, de hecho también en Argentina. Hacen estos que le llaman clínicas deportivas, donde pueden intercambiar pues toda la serie de entrenamiento y recomendaciones, y el hecho de estar juntos y entrenar juntos ha tenido también buenos resultados. Yo creo que no es un gremio que se guarde las estrategias, más bien es un gremio que quiere avanzar junto, ¿no? Las personas con discapacidad no están pensando en sí mismas, sino están pensando en la inclusión, y que el mundo sea más inclusivo y que verdaderamente se pueda hacer una transformación global. Yo creo que hay mucho que aprender de ellos. Para mí, y la última de mi parte, voy a dar mi opinión y me gustaría conocer la de Jorge también. Y poniendo como ejemplo Juegos Paralímpicos. La sociedad tiene que apoyar también. La sociedad tiene que llenar los estadios como cuando se llenan en los Juegos Olímpicos, porque de esa manera la sociedad empuja a estos países que quizás por ahí no están teniendo un trabajo excelente como lo tienen en México, con un montón de detalles a destacar, pero también hemos visto, por suerte, va creciendo muy de a poco la cantidad de público en Juegos Paralímpicos comparado con otros eventos, ¿no? Ni hablar comparado con otros Juegos Olímpicos, pero me parece que también ahí puede estar una clave, ¿no? Uno de los grandes retos que hemos tenido es que las televisoras sean igual de interesadas con los Paralímpicos que con las Olimpiadas. Por ejemplo, lo que dijiste es muy cierto, el interés baja radicalmente del público en general, porque inicia el hecho de que ni siquiera a veces quieran transmitir los juegos. Pues terminan las Olimpiadas, es la clausura, y ya la gente se olvida del tema, y ya prendes la televisión y ya no están pasando los deportes. Entonces, desde ahí viene toda una lucha que estamos haciendo para que
también el gobierno pues apoye eso, porque aunque la televisora no es del gobierno, pues hay que pedirles que evidentemente se sumen a que las televisoras proyecten los juegos y que el público pues pueda asistir. Ahora que vamos a tener próximamente el Mundial de Fútbol aquí en Norteamérica, pues estamos viendo cuál va a ser el resultado en los estadios, por ejemplo. O sea, ¿qué pasa con una persona con discapacidad, usuario de silla de ruedas, que quiere ir al estadio de fútbol? Ahora que va a estar aquí en nuestra zona, pues vamos a preocuparnos para que eso se logre y que realmente hayan espacios dignos para que una persona con discapacidad pueda asistir como aficionado de los deportes, ¿no? Entonces, es un juego múltiple, hay muchas cosas que hacer y pues bueno, seguiremos buscando que sea este planeta accesible. Y además teniendo en cuenta que turísticamente hablando, este tipo de juegos, este tipo de mundial, lo que es en sí la accesibilidad dentro del deporte, económicamente da mucho, turísticamente hablando da mucho, educacionalmente da mucho, ejemplo de una política pública como corresponde da mucho. Yo verdaderamente poco más puedo decir, que felicito al Estado de México, felicito que sean ustedes un ejemplo y que, bueno, tantos políticos en el mundo que podrían asomarse a las puertas y a las ventanas de México para que verdaderamente tomen ejemplo de la accesibilidad dentro del deporte y el turismo. Es lo único que puedo decir, ¿no? Augusto, tantos políticos en el mundo, sí, en el planeta, tantos políticos que por favor, falta más inclusión, más política pública. No es tan complicado que se asomen a México. Sí, es un tema para agendar, y se lo digo a la producción porque puede ser un buen debate también con Jorge y yo es que me pongo nervioso, te lo digo de verdad, me pongo nervioso porque tantos políticos a mí en el me mundo gustaría corruptos. Tener a Jorge y a un deportista profesional paralímpico, porque hay muchos ítems de los cuales hablar. Por ejemplo, de por qué al futbolista paralímpico no lo relata el relator que va a relatar un mundial. Desde ese pequeño detalle hay millones de los que se pueden hablar, pero como lo marcaba Ben, claramente México hace un muy buen trabajo, pero también lo marcaba Jorge, es un par de semillitas dentro de un trabajo muy amplio que debería ser a nivel mundial. Jorge, nada, es un tema para dialogarlo mucho. Un programa de 4 horas, sí, necesita este hombre, pero porque tan interesante. Podemos armar un muy buen debate. Te agradecemos, sí, por el tiempo específicamente y por la generosidad. Por la generosidad básicamente de poder dialogar con nosotros de un tema pero tan lindo y tan importante, ¿no? Muchas gracias Augusto, mi amigo Ben. Cuídense mucho, un gran abrazo desde Cancún y pues bueno, yo seguiré buscando un planeta accesible. Y nosotros seguiremos acompañando,te desde acá 360.travel en la búsqueda de ese planeta accesible y seguiremos... Y seguiremos... y hay que comprometerlo al debate. Es que ahí nos estaban hablando. No, nos dice la producción que te comprometamos al aire con el debate, claro, que me parece que va a ser algo muy interesante, mi querido amigo. Hay que empezar a enfrentar a las personas y hay que buscar a la parte que contrarresta, que yo creo que ya la tenemos, lo que dice Jorge. Sí, ¿no? o Jorge y un deportista paralímpico, que también debe tener mucho para decir y para enseñar. Va a ser un muy lindo debate. Y el político, Augusto, que no invierte un presupuesto de un 4% también en su estado, que también hemos tenido muchos. También, se pueden juntar todos. Jorge, te mandamos un abrazo grande. Gracias, que estén muy bien y saludos hasta mi hermosa Argentina. Bueno, y España también, chicos. Sí, España claro, también, claro, Argentina claro que y España. Sí. Si no se nos pone celoso, se nos pone celoso. Abrazo grande, Jorge. Gracias, un abrazo amigos, que estén muy bien.